sistema de pensiones en España es un sistema de reparto puro, contributivo. Yo diría que de los más puros que hay en Europa, porque hay otros países que dentro de un sistema de reparto, pues a lo mejor tiene una pata o está diseñado como en cuentas nocionales, que viene a ser como una especie de mixto, o tienen pequeñas patas de capitalización o complementos, o bien complementos de ahorro individual o a través de planes de empresa. El sistema español no. El sistema español, las pensiones de los trabajadores, de los pensionistas actuales, de los actuales jubilados, las pagan los trabajadores de la actualidad. Y a esos trabajadores se les promete que dentro de 15, 20 o 30 años, cuando ellos se jubilen, se les cobrarán cotizaciones a los trabajadores del futuro para pagar sus pensiones. Más o menos este es el esquema. Desde un punto de vista teórico es un esquema bastante sencillo que descansa sobre esa promesa de que no te preocupes por el hecho de que nos estamos gastando ahora tu cotización, porque claro, muchos trabajadores podrían pensar, oye, ¿mi cotización dónde está? No hay ningún sitio donde se guarde. Se les promete, no te preocupes que ahora nos estamos gastando tu cotización en las pensiones de los jubilados actuales, porque dentro de 30 años haremos lo mismo con los trabajadores del futuro. Para mí uno de los grandes mitos del sistema de pensiones es que las cotizaciones no las paga el trabajador, o que parece que surgen de la gran mayoría, esa parte empresarial que es, si uno mira los porcentajes, parece que es más, parece no, y es cierto, es más elevada que la parte del trabajador. Pero eso ya sabemos que no es cierto. Al final el empresario lo que hace a la hora de contratar a un trabajador es pensar en el coste total. Dice, ¿cuánto me cuesta contratar a este señor? Lo que sea, 2.000 euros, 3.000. Y él sabe que parte de ese coste va a ir a un concepto que le cobra el Estado, que es cotización a cargo del empresario. Pero en realidad, yo creo que el primer gran paso que deberíamos dar es redefinir sueldo bruto, y que sueldo bruto de cualquier persona sea lo que el empresario paga por él. Y eso debería aparecer en la nómina. Hace unos años hubo una reforma y ahora sí que aparece en la nómina el coste de la cotización del empresario, pero yo creo que debería aparecer de forma más clara. Es decir, sueldo bruto, pues lo que decíamos antes, a un trabajador que al empresario le cuesta 3.000, su sueldo bruto debería ser 36.000 euros al año. Y a partir de ahí, que él vea en su nómina descuento por cotizaciones sociales. Debería haber una sola, porque no tiene ningún sentido que haya dos. Descuento por el resto de cotizaciones no ligadas a las pensiones, pues la de desempleo, más allá de las contingencias comunes, la de desempleo y las otras que hay, la de formación, Fogasa, etcétera. Descuento por los impuestos, por el IRPF. Y yo creo que sería mucho más honesto explicarle así al trabajador cuáles son los costes que asume. Lo que pasa es que sería honesto, pero precisamente luego muchos de los partidos que hablan de transparencia, de contar la verdad, incluso que protestan sobre fenómenos como las fake news o los engaños, no quieren hacer una reforma que sería tan sencilla como esta, una nómina con sueldo bruto que empiece con el coste real que paga el empresario, precisamente porque muchos trabajadores empezarían a hacer cuentas y a decir, o sea, que de los 3.000 que el empresario paga, a mí me llegan a mi cuenta. ¿Y cuánto le saldría? Pues le saldría, no vamos a decir la mitad en España, probablemente, depende, claro, también del IRPF de cada región, pero estaríamos hablando del 40-45% para este sueldo, para este coste laboral de 3.000. O sea que no hablamos de un sueldo de millonario, ni mucho menos. Sí, en los inicios del sistema de reparto se plantea sobre todo como una especie de red de seguridad para aquellos que menos tienen. Es decir, incluso en estas últimas décadas ha sido uno de los grandes argumentos por parte de sus defensores. Y es cierto que el sistema de reparto tiene un componente de seguridad o de estabilidad entre comillas, porque van cambiando las reglas cada cierto tiempo, pero digamos que en ese esquema que decíamos antes de al trabajador actual se le promete que en el futuro se le cobrará al trabajador del futuro para pagar su pensión, pues él puede tener cierta seguridad siempre que mi país mantenga una cierta prosperidad, habrá trabajadores, habrá un Estado, podrá cobrar impuestos como los cobra ahora y entonces yo tendré una pensión. Eso es cierto. Pero luego la segunda parte del argumento, que es un sistema que favorece especialmente a las clases bajas, porque se piensa, o ese argumento lo que viene a decir es, alguien con mucho dinero ya podrá ahorrar él por su cuenta, alguien que gane poco
no podrá ahorrar demasiado y se encontrará con 60 o 65, ahora a lo mejor un poco más, 70 años, cuando ya no tenga capacidad para ejercer su trabajo, se encontrará sin nada y no tendrá ahorro ni un patrimonio acumulado. Bueno, ahí se mezclan dos cuestiones. La primera es la poca confianza que tienen en las personas de pocos ingresos los defensores, los teóricos defensores de esas personas de pocos ingresos, que normalmente en muchas de sus planteamientos directamente les insultan. Es decir, vienen a decir que son personas que no piensan en el futuro, que no son capaces de anticipar lo que van a necesitar ellos y sus familias, que son irresponsables. Yo no pienso así de ese colectivo, con lo cual ahí también habría que preguntarles a ellos por qué piensan de eso. Pero luego, claro, el sistema de reparto se articula alrededor de una serie de normas que, por lo menos algunas de ellas, es muy cuestionable que favorezcan a esos trabajadores. Son las normas estas que se llaman paramétricas, que es qué condiciones tienes que haber cumplido para acceder al sistema. Pues el número de años para cobrar una pensión, número de años para cobrar el 100% de la pensión. Pues que en España eran 35 y ahora tras la reforma de 2011 se está subiendo. Número de años que se cuentan a la hora de calcular la base. Claro, cuando uno dice, ¿cuál va a ser mi pensión? Bueno, pues tu pensión lo que se hace es calcular la base reguladora, que se llama, y eso se hace tomando los últimos, antes eran 15, cuando termine la reforma de 2011 serán 25, los últimos 25 años de tu vida activa. Bien. Claro, esas normas, pues los números de años mínimos para cobrar tu pensión o el cálculo de la base, favorecen en general a los trabajadores de ingresos más elevados. ¿Por qué? Porque los trabajadores de ingresos más elevados normalmente se han incorporado más tarde al mercado laboral y, en segundo lugar, porque su sueldo normalmente es creciente, es ascendente de forma mucho más, con una pendiente mucho más pronunciada que la de un sueldo bajo. Yo he puesto en alguna ocasión el ejemplo de dos chicos que uno con 18 años de una familia más humilde deja los estudios con 16, 18 años y se pone a trabajar, y su amigo del equipo de fútbol, que sin embargo es de una familia con más ingresos y puede ir a la universidad y hacer un máster, y en vez de empezar con 16, 18 años, empieza a trabajar después de hacer la carrera, hacerse un máster, una estancia en el extranjero, empieza a trabajar en España con 28 años. El sistema de reparto, tal y como está diseñado ahora mismo, al chico de 28 años no le afecta nada haber empezado a trabajar con 28 años, porque incluso cuando acabe la reforma de 2011, que endurece un poco esas reglas paramétricas, le contarán los últimos 25 años de vida activa. Pongamos que se va a jubilar a los 67. Pues le cuentan a partir de los 42, con lo cual lo que haya hecho de 28 a 42 no le afecta, y el número de años para cobrar el 100% de la pensión tampoco le afecta. Desde los 67 hasta los 28 son 39 años, ya supera ese límite que está fijado para cobrar el 100% de tu pensión si mantiene una carrera estable, y en esos niveles de estudios, para esas personas de sueldos medio altos y de cualificación y de formación medio alta, es más fácil mantener esas carreras estables. Mientras tanto, el chico que dejó los estudios con 16 o 18 años, lo normal es que su sueldo sea mucho más plano. Es decir, que con 18 cobre probablemente un poquito menos que con 50 o 55, pero tampoco muchísimo menos, ¿no? Suelen ser carreras con ingresos bastante más estables. Y luego, en segundo lugar, carreras mucho más con mucha más incertidumbre, y que además hay mucho margen a que tengan un problema, o hay más posibilidades de que tengan un problema, pues, en los últimos años de su vida activa. Entonces, claro, ¿qué ocurre en este caso? Pues que el chico que ha dejado los estudios con 18 años, el hecho de haber trabajado desde los 16, 18 hasta los 28, que son 10 o 12 años, no le sirve absolutamente para nada. O sea, no puntúa nada, no suma nada. Con el actual sistema de reparto, el premium por haber trabajado, que es mucho, durante 10 años y por haber aportado, es 0. Claro, con un sistema de ahorro de capitalización, ese chico empezaría a acumular fondos desde los 16 o los 18 años. Cuando su compañero del equipo de fútbol, que viene de una familia de más ingresos, que ha tenido una carrera en la universidad, que por esa carrera en la universidad probablemente va a ganar más, pero no va a ganar más con 28. Con 28 va a empezar probablemente de becario, es muy habitual, y a lo mejor va a empezar a tener sueldos un poco más altos a partir de los 34, 35. Bueno, en España puede ser una carrera que todos nos imaginamos relativamente habitual. Pues bien,
Cuando ese compañero empieza a trabajar con 28 y aún más cuando empieza a ganar sueldos un poco más altos, con 34, 35, 38 años, pues ya tiene una década de experiencia, ese chico que ha dejado los estudios con 16, 18 años tendría 10, 12 y luego, según vamos avanzando hacia esos 34, 35, casi 20 años de ahorro acumulado. Entonces, eso es una ventaja enorme que los sistemas de reparto, digamos, iba a decir que prohíben, no es que prohíban, es una ventaja enorme que los sistemas de reparto no permiten que las personas que empiezan a trabajar pronto aprovechen. Y sería una ventaja descomunal. Todos hemos visto estos ejemplos del interés compuesto. Si uno se mete en una calculadora de interés compuesto, ve claramente que la cantidad que se ahorra cada año es muy importante, pero los plazos también lo son. Empezar a ahorrar muy pronto tendría unas consecuencias sobre el patrimonio que sería capaz de acumular ese trabajador modesto o de baja formación enorme. No sería nada fácil que su compañero le alcanzase. Entonces, por ahí, efectivamente, hay determinadas reglas del sistema de reparto que para nada favorecen a esos trabajadores de pocos ingresos, y luego está una realidad aún más incómoda o más políticamente incorrecta, que es que en general esos trabajadores de pocos ingresos fallecen antes. Claro, el sistema de reparto es un sistema en el que te dicen: tú, a partir de los 65 años, ahora a los 67, vas a cobrar una pensión hasta que te mueras. Si vives 30 años, la cobrarás 30 años, pero si vives 5, la vas a cobrar 5. Desde el punto de vista financiero, claro, no es lo mismo. Pues normalmente quien más favorecido se ve por esa regla son, bueno, evidentemente, los que viven hasta los 95, 97 años, y es más habitual que sean personas de clase alta, de sectores de trabajos bien cualificados. Entonces, claro, ahí, de nuevo, otra regla del sistema de reparto que es muy dudosa, porque claro, alguien dirá: bueno, ¿y qué más da? Si te mueres te da igual. Es como, no, un momento. Si te mueres te da igual, sí y no. Si te mueres, efectivamente, si te mueres con 70 años, tanto con un sistema de reparto como con un sistema de capitalización, no has podido disfrutar mucho de aquello que has ahorrado a lo largo de tu vida, pero en un sistema de reparto eso de repente desaparece. ¿Dónde está? No se sabe. En un sistema de capitalización eso le queda a tus hijos, a la gente por la que tú has trabajado tanto. Entonces, de nuevo, porque además, de nuevo, otra regla que les perjudica mucho a este tipo de trabajadores, pero además, en ese discurso sobre desigualdad que está tan presente en nuestros días, si hay algún elemento que podría contribuir a que esos colectivos, esas familias de ingresos bajos, fuesen igualando las condiciones que tienen las familias de ingresos altos, pues podría ser lo que estamos diciendo: capacidad para ahorrar, para acumular patrimonio, y ese patrimonio que se quede dentro de la familia desde muy pronto, porque ahí sí que tienen, normalmente las personas de ingresos bajos tienen una ventaja, que es que ellos empiezan a trabajar antes. Démosle toda la capacidad que eso tiene y todas las ventajas que eso tiene, permitamos que puedan aprovecharlas. Un sistema de reparto no se aprovecha nada por el hecho de haber trabajado antes, y ese elemento antidesigualitario que sería permitirlo, incentivarlo, está completamente fuera del modelo. Yo creo que las pensiones no son un sistema, y me parece extraño que sus defensores defiendan que es un sistema. No me parece extraño porque entiendo el argumento, que es un argumento de tratar de que el trabajador sienta que esa ficción del ahorro, que la ficción del salario diferido tiene algún sentido, porque es una ficción muy bonita para el trabajador. Es decir, se le dice: tú no estás cobrando ahora de lo que le quito en impuestos al trabajador actual, que eso parece como que nos incomoda, sino tú estás cobrando ahora un salario diferido por un derecho que generaste en el pasado. Pero es mentira, porque ese derecho y ese salario diferido, no hay ningún salario diferido en el que te puedan ir cambiando las reglas una vez que se supone que ya has generado el derecho, y esto nos lo hacen constantemente. Van a hacer ahora una reforma de las pensiones, o así se ha planteado el Pacto de Toledo, y han hecho varias más en 2011, en 2013, y más que ha habido. Y claro, a todas las personas que hayamos empezado a trabajar antes de 2011 y 2013 diríamos: bueno, pero no me puedes cambiar las reglas. Yo coticé en 2008 con unas reglas. ¿Cómo que ahora en 2011 me creas unas nuevas reglas que también afectan a 2008, ¿no? Pero es una ficción que le gusta a los políticos y les gusta a los trabajadores. Lo que pasa es que, ya digo, no tiene ningún sentido. Pero en realidad el sistema no es un sistema. No hay
activos y pasivos. ¿Dónde están los activos de la seguridad social? Dice, no, es que la seguridad social tiene una serie de obligaciones. ¿Dónde están? O sea, en un balance de una empresa pues están los activos, derechos de cobro de esa empresa y obligaciones de pago. Y se ve si el neto es positivo, negativo... Pero esto no es así, esto no es un sistema. Esto lo que es una parte más del Estado. El Estado tiene una serie de organismos, ministerios, empresas públicas, organismos autónomos, y tiene un organismo que se llama Seguridad Social. ¿Y de dónde le vienen los ingresos a la Seguridad Social? Pues del mismo sitio que el resto de los organismos, de los ingresos públicos. Entonces, creer que hay esa ficción de que está por un lado el Estado y por el otro la Seguridad Social. Y entonces la Seguridad Social tiene unos ingresos autónomos, que son las cotizaciones sociales, y lo que tenemos que tratar es de equilibrar los gastos de la Seguridad Social con esos ingresos que son independientes. Pero eso es mentira. De hecho, si fuera verdad, el sistema si realmente hubiera un sistema, ese sistema habría quebrado, porque no tendría capacidad. Con esos supuestos activos que no existen, no tendría capacidad para afrontar los gastos a los que se supone que se ha comprometido. Aquí lo que tenemos, y la seguridad social y cada vez es más evidente, aquí lo que tenemos es una prestación que se llama pensiones, igual que existe pues el ingreso mínimo vital ahora, o prestaciones de ayuda y subvenciones de todo tipo que hay en el Estado, y un conjunto de impuestos, pues está el IRPF, el IVA, el impuesto de sociedades, y hay un impuesto más que se llama cotizaciones sociales. Pero la mezcla de esas dos cosas, de las cotizaciones y las prestaciones, es completamente artificial y de verdad que no le veo el sentido. Es decir, yo creo que desde un punto de vista socialdemócrata, más intervencionista, se debería decir la verdad. No es un sistema, y mejor que no sea un sistema desde ese punto de vista socialdemócrata, porque realmente tú dices, mira, el Estado, que es violencia legitimada, es capaz de cobrarle impuestos a sus ciudadanos todos los años. Y ese Estado que es capaz de cobrarle impuestos a los ciudadanos todos los años, te asegura a ti que dentro de 30 años le cobrará impuestos a los trabajadores del futuro para pagar tu pensión. Me parece mucho más sano. Y además, es que, digamos que las bases del estado del bienestar son eso. Quiero decir, yo tengo amigos que a veces se remueven así inquietos cuando les digo esto, pero las bases teóricas del estado del bienestar es eso. Creemos que el individuo no va a ser capaz por sí mismo de cuidar de su propia vida. Creemos que sería injusto el reparto que saldría si cada uno cuidásemos solo de nuestros gastos e ingresos, y por lo tanto el Estado va a utilizar la violencia para equilibrar esos gastos e ingresos de una manera más homogénea, y en segundo lugar para cuidarnos de algunas de esas malos hábitos que tenemos, pues en este caso sería la falta de ahorro. Entonces me parece mucho más honesto que alguien diga esto, que diga no hay ninguna política social que ejemplifique más lo que es el estado del bienestar que las pensiones. Unos señores que creen que sus ciudadanos no son lo suficientemente adultos para cuidar por sí mismos y que dicen, yo te garantizo que tú te cobrarás una pensión. No con tu dinero, porque tu dinero va a pagar la pensión actual, sino con el dinero del futuro al que yo te garantizo que le cobraré. No entiendo cómo desde una perspectiva socialdemócrata no se explica esto así, porque casi son los fundamentos teóricos de su doctrina, y tiene cosas que son ciertas. Es decir, que el Estado tiene una capacidad de legitimación y de cobro y de generar ingresos, incluso sintiéndose legitimado a ello y haciendo que el contribuyente no se sienta atracado como se sentiría si alguien apareciera en la puerta de tu casa y te dijera me tienes que dar el 50% de sus ingresos. Es cierto, el Estado se ha legitimado y la gran mayoría de los contribuyentes no sienten que estén en presencia de algo negativo. No, probablemente no les gusta pagar impuestos, pero tampoco sienten que les estén robando lo que es suyo, ¿no? Eso no sé por qué no se defiende de manera más clara por parte de aquellos que creen que es bueno que el Estado te cobre el 50% de los ingresos. Claro, yo pienso que los Estados se han expandido demasiado, que hay muchísimos peros que hacer y muchísimos puntos que matizar, que buena parte de ese Estado no va dirigido al bien del contribuyente, pero esa es una perspectiva más liberal, así semi-libertaria, ¿no? Pero desde la perspectiva clásica socialdemócrata voy a exponer claramente cuáles son los fundamentos de mi filosofía. No lo hacen. Yo creo que ahí hay un puntito de mala conciencia que también explica muy bien por qué no lo hacen.
de todas las ficciones de la seguridad social, la más absurda es la hucha. Es que la hucha es ese sistema que no existe, darle una cierta seguridad, pero es una seguridad absurda, porque ya digo, es que no estamos dentro de un balance de activos pasivos real. Es decir, vamos a crear una especie de fondo con lo que sobra en ese sistema que no existe. A ese fondo le vamos a llamar la hucha de las pensiones. Bueno, era un nombre que le dio la prensa, pero bueno, los políticos se lo apropiaron rápidamente. Vamos a hablar de una hucha de las pensiones con la que asegurarnos de que cuando haya menos ingresos que gastos, tiraremos de ahí. A ver, si lo hubieran hecho así realmente, ¿tenía algún sentido que el Estado tenga una especie de fondo al margen de la contabilidad pública, la contabilidad por lo menos del Reino de España, ¿no? Y que ese fondo, digamos, que no pudiese tocar un gobierno, que fuese más complicado, se utilizara con algunas determinadas reglas para los años en los que las cotizaciones bajaran mucho? A ver, yo creo que, como decía antes, es un poco meternos en la lógica esa del sistema que no tiene demasiado sentido. Pero si te metes mucho en la lógica, venga, si lo haces así, puede llegar un momento en el que esté semi justificado. Pero es que la hucha de las pensiones, lo que se hizo fue, a partir del año 2007-2008, en el que España empezó a tener problemas de financiación, se invirtió al 100% en el Reino de España. Entonces, aquello era completamente absurdo. Era el Reino de España, dice, como tengo problemas de acceso a los mercados, le pido dinero al ente Seguridad Social que pertenece al Reino de España. Entonces, el ente Seguridad Social me presta el dinero. Y si alguna vez, porque está un poco la lógica de la hucha, si alguna vez el Reino de España no tiene dinero para pagar las pensiones, sacará el dinero de la hucha que está invertido en deuda del Reino de España. O sea, es un argumento circular. Desde el punto de vista contable, a ver, si una empresa hiciera esto, metían en la cárcel a su director financiero. Y con lógica, porque es como, hombre, no te puedes prestar dinero a ti mismo para el caso de que un día estés en quiebra, sacar el dinero del mismo sitio y decirle a la gente que es que eso te da seguridad. Era completamente absurdo. Bueno, fue absurdo en su momento, fue absurdo durante todos los años en que estuvo sacándose el dinero, pues básicamente se sacaba el dinero de un lado y se aumentaba el déficit de la seguridad social con el Estado, pero el Estado tenía que emitir deuda igualmente. O sea, era una cuestión de cojo con una mano y lo saco con la otra y me quedo feliz. Era como si una familia tuviera dos cuentas corrientes y se estuviera prestando dinero de una cuenta corriente a la otra de forma circular. Todos vemos que sería completamente ilógico. Pues eso fue la hucha. Y el hecho de que ahora tenga 2.000 millones, que es lo que tiene, y que apenas serviría para pagar unos pocos días, tiene una razón únicamente política. No hay ningún político que quiera asumir el coste de cerrar la hucha. Pero no por lo que supone cerrar la hucha, sino por el titular. Claro, los periodistas sacaríamos noticias diciendo la hucha de las pensiones se queda a cero, o el gobierno decide cerrar la hucha de las pensiones, y como nunca se ha explicado lo que es la hucha, como seguimos manteniendo la ficción del sistema, como hay mucha gente que cree que hay ahorro, que las pensiones son un salario diferido, o que dónde está mi dinero con todo lo que yo he cotizado, cómo puede ser que ahora mi pensión sea tan baja. Claro, si tú no le quieres decir a ese ciudadano la verdad, es que tu dinero no está en ninguna parte, lo gastamos hace 30 años en las pensiones de tu padre, pues este tipo de ficciones tipo hucha pues pueden resultar útiles. Pero bueno, yo creo que ya la gran mayoría de la gente ya ha asumido que aquello no tiene ningún sentido. La seguridad social está en quiebra permanente. Si lo miramos como un sistema. Claro, si uno mira un sistema, si uno mira una empresa, una empresa financiera, en la que tú le metes una inversión, metes 100.000 euros y te dice, muy bien, déjame estos 100.000 euros aquí durante los próximos 30 años y yo a cambio de esa espera, que es muy larga, de 30 años, cuando te jubiles, te voy a dar 200.000 euros. Esto es renta fija, ni bonos ni nada. Tú ahora me das 100.000 euros, yo los voy a invertir, voy a sacar una rentabilidad y a ti te garantizo 200.000. Si cuando tú vas a cobrar a los 30 años te dicen, no, en vez de 200.000 te doy 150.000, tú dirías, oiga, ¿esto qué es? Que a mí me habían prometido 200.000. Dicen, bueno, hombre, te damos 150.000, has ganado un 50%. Tú dirías, un momento, es que a mí me habían prometido 200.000, si no yo a lo mejor habría cogido ese dinero y lo habría invertido en otro tipo de activos. Esto es trampa. Y tú podrías ir a los tribunales y decir, oiga, esta empresa ha incumplido sus promesas para conmigo, ¿qué ocurre?
Los tribunales podrían hacer dos cosas. Bueno, en primer lugar, intentarían obligarle a que te pagase esa promesa, y si la empresa no tiene dinero, pues declararían un concurso de acreedores, habría una quita, te dirían, mira, es que no tiene activo suficiente para respaldar sus promesas, y veríamos cómo se gestiona eso. La Seguridad Social hace esto continuamente. Va cambiando las reglas cada pocos años y endurece las reglas para pagar menos. Es decir, incumple sus promesas. Por eso es una quiebra. Claro, mucha gente dice, pero la Seguridad Social... recuerdan, por ejemplo, pues declaraciones como las de Solbes a mediados de los 90, cuando dijo... animó a los españoles a que se hicieran un plan de pensiones, ¿no? Entonces yo lo he oído esto en algunos foros y en reportajes y en artículos periodísticos que dicen: Solbes dijo a mediados de los 90 que la Seguridad Social tenía graves problemas y animó a los españoles a hacerse un plan de pensiones. 25 años después vemos que la Seguridad Social sigue ahí. Solbes se equivocó, fue muy catastrofista. ¿Por qué vamos a creer ahora a los catastrofistas que dicen que la Seguridad Social va a quebrar? Entonces, claro, lo que hay que explicar es que desde que Solbes dijo eso hasta el año 2020, la Seguridad Social ha quebrado varias veces. Claro, tenía toda la razón del mundo Pedro Solbes. Él dijo, no vamos a ser capaces de mantener estas condiciones, no vamos a ser capaces de mantener estas promesas. ¿Y qué ha ocurrido? Que cada cierto tiempo, como no eran capaces de mantener esas promesas, las incumplían y ponían reglas nuevas. Pues ahora vamos a pedir más años en el cobro, más años cotizados para cobrar el 100%. Ahora vamos a ampliar los años que se utilizan para el cálculo de la base. Ahora vamos a subir la edad de jubilación de los 65 a los 67. ¿Eso qué es? Eso son quiebras. Lo que te están haciendo es, yo te había prometido que te iba a pagar 100 y ahora te pago 90, 80, 70. Eso es una quiebra de manual. Claro, no desaparece. Cuando la gente piensa, no, es que la Seguridad Social va a quebrar, yo no sé si es que piensan que va a desaparecer, que se van a desintegrar los edificios de la Seguridad Social. No, hombre, eso no va a ocurrir. Simplemente lo que va a hacer es lo que lleva haciendo los últimos 40 años, incumpliendo sus promesas poco a poco. Y claro, hay muchas formas también de quebrar. Una forma de quebrar, como hizo la Seguridad Social griega, que de repente el gobierno no tenía dinero, llegó un día y dijo, el año que viene las pensiones son un 15% más bajas, y en un periodo de tiempo de 10 años han bajado las pensiones, algunas más del 40%. Claro, eso es una forma de quiebra brutal. Un escenario a la griega. Yo espero que en España no se encuentre como se encontró Grecia entre 2012 y 2015. Pero sin llegar a eso, España ha bajado las promesas, o sea, ha rebajado o ha endurecido las reglas para que las pensiones a las que tienen derecho los actuales pensionistas sean menores que las pensiones a las que habrían tenido derecho con las reglas antiguas. Lo ha hecho, no sé, desde que yo empecé a trabajar, por lo menos 4 o 5 veces. Solo cambio de reglas del sistema, sin entrar ya en la cuestión de la subida de las bases por encima de las pensiones, la subida de las bases máximas por encima de las pensiones máximas y otro tipo de cuestiones más técnicas. Pero vamos, la Seguridad Social vive en quiebra. Si uno piensa, claro, es que por eso yo decía antes que la Seguridad Social no es un sistema, simplemente cobra unos impuestos el Reino de España y luego paga unas prestaciones. En ese sentido no hay quiebra de la Seguridad Social. Cada año el Reino de España dice, ¿cuánto dinero tengo? ¿Cómo estoy el acceso a los mercados? ¿Cuánto dinero me puedo gastar? Y reparte entre sus diferentes prestaciones. Yo creo que esa es la realidad, por tanto no creo que haya una quiebra. Simplemente hay veces que el Reino de España tiene más o menos dinero y entonces ajusta las reglas. Pero si uno piensa desde un punto de vista de sistema, de salario diferido, de esquema de ahorro que te pagarán o de derechos que vas acumulando con tu cotización, entonces no hay ninguna duda de que el sistema ha quebrado unas cuantas veces y que va a seguir quebrando en los próximos 20 o 25 años. Yo creo que no es un sistema piramidal, pues no es un sistema. No, es decir, un sistema piramidal es otro tipo de estafa. Yo no creo que sea una estafa porque, como no es una estafa las prestaciones por desempleo y a lo mejor un año el gobierno tiene que reducir las prestaciones por desempleo porque tiene pocos ingresos, o como no es una estafa la ayuda a la vivienda. Y hay años que el gobierno anuncia que tiene mucho dinero y que duplica las ayudas a la vivienda, y hay otros años pues que está más tieso el presupuesto y las reducen a la mitad. No pensamos, ¿qué estafa? Me están quitando las ayudas a la vivienda. Simplemente hay años que el gobierno tiene más y menos. Yo creo que ese es el fundamento de las pensiones y por lo tanto no es una estafa. Pero, de nuevo, a los defensores del sistema, a los que creen que esto es un salario diferido, a los que hablan de las cotizaciones como si fuera algo separado del resto de los impuestos,
muy peligrosa, porque efectivamente, si tú mantienes ese lenguaje y ese esquema mental, tienes que decirle a la gente o que les estás estafando o que les estás quebrando. Porque, claro, la gente dice, oiga, ¿por qué yo tengo reglas de acceso a la jubilación diferentes a las que tenía mi padre? ¿O por qué yo tengo reglas diferentes a las que tenía cuando empecé a trabajar con 20 años? Eso no es justo. Usted me prometió unas reglas y yo he acomodado mi carrera laboral en parte también a esas reglas. No me las puede cambiar a mitad de la partida. Si tú defiendes que es un sistema, pues no hay más alternativas. O estafa o quiebra. Yo, como defiendo que no hay un sistema, simplemente es, bueno, mira, es que no tenía dinero en la caja. Eso es lo que deberían decir los políticos, pues serían mucho más honestos. Respecto al coste de las pensiones, yo creo que hay dos cuestiones que tendríamos que tener clara. La primera es que no para de crecer, crece bastante más que los ingresos por cotizaciones e incluso en porcentaje, si lo vemos, que los impuestos al trabajo en general. Y no hay ninguna perspectiva de que vaya a dejar de hacerlo, porque el coste de las pensiones, hay otros elementos del presupuesto que generan más duda. ¿Cuánto dinero vamos a ser capaces de recaudar dentro de 10, 15 o 20 años? Pues es difícil decirlo, porque va a depender del número de trabajadores que haya. Digamos que hay muchos elementos que generan incertidumbre sobre cómo va a ser el mercado laboral español en el año 2035. Podemos imaginarnos un mercado laboral que funciona mucho mejor que el actual y que está generando riqueza, y otros pues podemos imaginar un mercado laboral que no funciona. Pero en las pensiones no hay demasiados elementos de incertidumbre. Es decir, al final los que van a cobrar las pensiones en 2035 pues son los que ahora tienen 48 o 50 años, más los que ahora se están jubilando. La esperanza de vida, pues el cálculo que puedes hacer es bastante aproximado. Entonces, por eso digo, en lo que es gasto en pensiones es creciente, crece más que los impuestos al trabajo, más que las cotizaciones, desde luego, y además no hay ningún elemento que nos diga esto va a dejar de ser así. Con lo cual, efectivamente, con el gasto en pensiones no hay muchos elementos de optimismo desde un punto de vista financiero. La cuestión ahí es cómo vamos a pagarlo. Y si no podemos pagarlo, pues llegarán los recortes o tendrá que haber otro tipo de medidas. Y el segundo punto importante respecto al gasto en pensiones es que, precisamente porque es una parte tan importante del presupuesto público, alrededor de un tercio de lo que gasta el Estado va dirigido a prestaciones, pensiones. Claro, es que aquí depende de lo que metas, pero al final a prestaciones contributivas o relacionadas con la seguridad social, pues sí, estamos hablando, y si incluimos clases pasivas, de un tercio de lo que gasta el Estado. Si un tercio de lo que gasta el Estado va dirigido a esto, tienes poco margen. Esto es evidente. Porque ¿dónde van los otros dos tercios? Pues a educación y a sanidad, buena parte, a pago de funcionarios, una buena parte también, quitas pago de intereses, casi reposición del capital del Estado. Digo reposición, pues incluso sin pensar en nuevas grandes obras de infraestructura, simplemente mantener las que ya tienes y mantener en marcha las estructuras que ya tienes, y hay muy poquito donde rascar frente a la enormidad del gasto en pensiones. Sí que hay que rascar si haces una reforma del Estado integral como la que yo haría, pero tampoco eso parece que esté en la cabeza de ninguno de los partidos políticos actuales. Con lo cual, si tú no haces esa reforma del Estado muy importante, recortas y sacas al Estado de un montón de aspectos de nuestra vida en la que yo creo que no debería estar, y no hay ningún partido que lo proponga, tu capacidad de maniobra para gastar más en pensiones, que básicamente sería pues ir incrementando el peso de las pensiones en respecto al conjunto del gasto público, es muy limitada. Entonces, efectivamente, el gasto en pensiones muy problemático. Va a seguir creciendo en los próximos 15 o 20 años y va a crecer mucho. La pendiente es muy pronunciada, y luego margen para sacar dinero de otros lados, pues limitado. Van a intentar hacerlo con impuestos, pero yo creo que esa solución también tiene las patas muy cortas. Ahí se mezclan dos cosas. Lo primero es que es muy complicado, y esto lo entiendo, fíjate que en otras cuestiones yo me meto con los políticos, pero es complicado explicarle a alguien que ha cotizado muy poco y que tiene una pensión muy baja, que es que no ha generado derechos, por así decirlo, para más. Eso cuesta, y cuesta más si son millones de personas. Entonces,
se mezcla una dialéctica un tanto absurda, que es que por una parte te dicen el sistema de pensiones español es maravilloso, no hay nada mejor que este sistema de reparto público, de generosidad intergeneracional, de solidaridad, perdón, intergeneracional y ese tipo de cosas. Pero luego al mismo tiempo que se dice eso, se dice en España hay pensiones de miseria y se le dice a los jubilados. Entonces, no, vamos a ver. El sistema público está bien, genera unas rentabilidades buenas y aquel que ha cotizado ha sido bastante generoso, sobre todo, al final generoso es un término comparativo. Es decir, ¿con qué lo comparamos? Pues con otros países de Europa. El sistema público español es bastante más generoso que el de otros países de Europa. Si lo comparamos con lo que cuesta cada mes a los trabajadores del presente, igual, las cotizaciones sociales en España están por encima, y no solo las cotizaciones sociales, los impuestos al trabajo, que yo creo que sería más justo. Cotizaciones más IRPF, pues los impuestos al trabajo en España están en la banda media-alta de la Unión Europea o de la Eurozona. Si lo analizamos en términos de tasa de sustitución, también. Entonces, prácticamente en términos de gasto del PIB en gasto en pensiones respecto al PIB, también estamos entre los más altos de Europa. Decimos Europa, pero en general es del mundo. Con lo cual, efectivamente, el sistema español es generoso. Lo que pasa es que vivimos en un país que tiene el nivel de riqueza que tiene. Claro, es que decimos, no es que las pensiones en donde sea. En Alemania son casi iguales que las españolas, sin embargo allí la tasa de sustitución es el 50%, tasa de sustitución, relación pensión-salario, y el gasto en pensiones respecto al PIB es más bajo que en España. Bueno, en Alemania no, en Alemania está ahí, pero bueno, de hecho está un poquito más alto, creo. Pero claro, cuando comparamos las pensiones entre España y Alemania, tenemos que comparar el nivel de riqueza de los dos países. Entonces, teniendo en cuenta el nivel de riqueza de los dos países, las pensiones en España son bastante más generosas que las que se pagan en Alemania. Lo midamos como lo midamos. Es evidente que para el poder político el sistema de pensiones es probablemente el elemento que más le legitima. O sea, el éxito del sistema de pensiones es triple. Por una parte, la rentabilidad que ha ofrecido en estos años, que como decíamos antes, no ha sido tan baja como a veces pueda pensarse. Tampoco ha sido tan alta como habría sido, yo creo, en un sistema de ahorro, pero no tan baja como a veces pudiera pensarse. La segunda legitimidad es que parece que asegura a todo el mundo, como si la gente no hubiera tenido ahorros o patrimonios en el caso de que no existiera el sistema de pensiones. Y luego, el tercer elemento que le da una mezcla de legitimidad y poder al gobierno, a los gobiernos de turno, es saber que tienen una enorme base de votantes y de ciudadanos que dependen de ellos por completo. Lo que pasa es que esto, que desde el poder político se ve como una ventaja, yo lo veo como una gran bandera roja. O sea, yo creo que los ciudadanos deberíamos decir, ¿queremos vivir desde los 65 años hasta que nos muramos, que además cada vez son más años, en esa época de nuestras vidas en las que somos más vulnerables y tenemos menos capacidad de reacción, porque ya no podemos trabajar o nuestra capacidad de generar ingresos es mucho menor? ¿Queremos vivir dependiendo del gobierno de turno? Y esto, de verdad, deberían planteárselo los de derechas y los de izquierda. Quiero decir que a lo mejor una persona de izquierda dice, yo es que soy muy social, yo creo en el Estado. Pues te has tirado 8 años insultando a Mariano Rajoy y a Cristóbal Montoro. ¿Quieres vivir los años de tu vida en los que eres más vulnerable dependiendo de alguien al que odias tanto como Rajoy o como Díaz Ayuso o como Casado o como Abascal? Una persona de derecha pues se lo debería preguntar de Sánchez o de Iglesias. Probablemente todos ellos te dirían, no, yo no quiero depender de esa gente durante esos años. Pues precisamente por eso, cuidado con el sistema de pensiones, porque el sistema de pensiones, tal y como está planteado ahora mismo, es exactamente eso. Es a partir de que dejes de trabajar, para buena parte de la población española, un porcentaje de sus ingresos altísimo depende de lo que decida el político de turno. De lo que decida, y cuidado, no solo con las pensiones, porque puede haber gente también que diga, bueno, pero yo me fío, pues ahora mismo un votante del PSOE y de Podemos, que son los partidos a los que la apoya, son los que están en el poder, dice, yo me fío de que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias siempre se van a acordar de los pensionistas. O Rajoy o Montoro antes, ¿no? Yo digo, bueno, es una confianza que tú tienes que yo no tengo. Yo no creo que piensen especialmente en el bienestar de los pensionistas, ninguno de los nombres de los que han salido aquí, ni otros que pudiéramos imaginar.
Pero además, no solo es que se fíen de que van a pensar en los pensionistas, se tienen que fiar también de su capacidad para establecer lo que decíamos antes, leyes, reformas en el mercado laboral que ayuden a que haya trabajadores, a que haya inversiones, a que haya nuevos cotizantes. Es decir, tú puedes pensar que el presidente del gobierno es el tipo más bondadoso del mundo, pero como además de bondadoso, que es algo que yo discuto, no sea enormemente eficiente, por mucho que quiera darle cada vez más dinero a los pensionistas, si no consigue bajar la tasa de paro, si no consigue atraer nuevas inversiones, si no consigue generar una tasa de empleo mucho más alta, incluso su bondad no te va a servir de nada. Por eso digo que todos esos millones de pensionistas que con 65 años están desarmados, su único ingreso es la pensión pública y dependen de gente a la que odian tanto si están en el gobierno como en la oposición, porque saben que en los 20 o 25 años que tienen de vida, de esperanza de vida, desde que se jubilen, probablemente la mitad del tiempo lo van a pasar con un gobierno del que se fían, han votado, pero tampoco probablemente se fíen mucho, pero lo han votado porque les gustaba más o menos, y la otra mitad la van a pasar con un gobierno al que directamente detestan. Hombre, yo estar en esos años de tu vida preocupado por si el tipo que está en Moncloa es más o menos miserable porque no me fío de él, oye, pues mucho mejor que cuida tú de ti mismo y de los tuyos. También me llama la atención que aquellos que más gritan, yo grito poco en general contra los políticos porque no me fío mucho de ninguno, pero los que más gritan, los que más fervientemente defienden o atacan a uno y otro lado del espectro político, luego son los que parecen más tranquilos por el hecho de depender de esos mismos políticos durante esos años de pensionista.